¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro chismecito. En el video de hoy, les voy a estar platicando absolutamente todo lo que viene en el libro de Me alegra que mi mamá haya muerto. Y si aún no entienden por qué se llama así, créanme que lo van a entender perfectamente. Antes de que comience a hablar sobre él, creo que es importante que les mencione que en el libro se tocan temas bastante sensibles y delicados, entonces tómenlo a consideración. Como son muchos los datos que tengo que mencionar, no voy a separarlos por categorías, sino que los voy mencionando conforme fueron pasando en la vida de Janet, y tal cual vienen aquí en el libro. El libro hace unos días acaba de salir, y la verdad hay un montón de cosas de qué hablar. Este libro se divide en dos partes. La primera es antes, que trata antes de la muerte de la mamá de Janet, y después, donde nos cuenta su vida después del fallecimiento de su madre. Todo está escrito en tiempo presente, entonces vamos leyendo los pensamientos y vivencias de Janet McCordy, cuando tenía apenas unos 2 años, hasta la actualidad. Voy a comenzar con lo que inició absolutamente todo, y es que cuando Janet tenía solo 2 años, a su madre le detectaron cáncer de mama. Obviamente esto fue algo muy difícil para la familia, pero afortunadamente la madre comenzó a recuperarse, asistir a sus quimioterapias, y poco a poco fue recuperándose. Pero a partir de ese momento la conducta, la personalidad y el carácter de la madre se volvió bastante turbio. Algo que se me hizo súper maluco que comenzó a hacer la mamá, es que aprovechaba las comidas o cenas familiares, y obligaba a que toda la familia se sentara a ver videos de cuando ella estaba sumamente enferma en el hospital, donde se le veía muy débil, y esto los lleva bajo a la excusa de que tienen que ser agradecidos, porque ahora su madre estaba bien y tenían que saber por todo lo que había pasado y así. Pero solo imagínense ustedes, lo único que quieren es un momento de paz mientras platicas con tus familiares, pero en cambio tienes que ver videos súper tristes de cómo tu mamá estaba a punto de morir. En el libro Janet también nos platica que a partir de la recuperación de su madre, la casa se volvió un completo desastre. Menciona que su mamá empezó a acumular muchísimas cosas, entonces ni siquiera se podía caminar en algunas de las habitaciones de su casa, porque había pilas de ropa, montañas de cosas, y la verdad es que sí se veía bastante mal. Y también en estos años es cuando su madre empieza a meterla a casting para tratar de obtener papeles en televisión. Creo que es importante que les diga que el sueño frustrado de su madre era ser actriz, entonces creo que eso explica un poco toda su obsesión sobre su hija, y a partir de su madre empieza a meterla a casting, también comienza la peor pesadilla de Janet. Y es que en el libro ella nos platica que en ningún momento disfrutó de la actuación, para ella era una manera de humillarse. Además de que se estresaba muchísimo al aprenderse las líneas y así, únicamente seguía en la actuación porque veía que era algo que a su mamá la hacía sumamente feliz. Entonces siento que aquí empezó a realizar muchas conductas como que de recompensas, es decir, si ella actuaba o era aceptada en algún casting, veía que su madre era muy feliz, entonces por lo tanto ella también lo era. Y lo más importante, recordemos que ella era una niña aproximadamente de 5-6 años en este momento cuando comenzó a hacer castings para televisión. Entonces imagínense todo el estrés que eso conlleva en una niña tan pequeña. Un dato muy importante es que su mamá odiaba por completo verla crecer, con decirles que ella la limpiaba cada vez que iba al baño como a sus 10-11 años de edad, y también su madre la bañaba, y esto ocurrió hasta sus 16-17 años aproximadamente. Incluso menciona que en muchas ocasiones su madre la bañaba junto con sus hermanos mayores, y esto porque su madre decía ella no podía hacerlo sola, le decía que la necesitaba a ella, que no sabía cómo enjabonarse el cabello, y también le decía que tenía que verle el cuerpo por si en dado caso le llegaba a detectar algún tipo de cáncer. Y como cierta manera entiendo el miedo de su madre, pues ella misma había sobrevivido al cáncer, pero eso no justifica todas las cosas que le hizo. Ahorita van a escuchar más de ellas. Su madre estaba completamente obsesionada con ella, con que la aceptaran en papeles cada vez más grandes, y también la comparaba muchísimo con otras actrices de su misma edad. Janet nos platica que incluso su madre le pintaba las pestañas con tinte para el cabello, y esto según porque las hermanas Fanning, que son actrices muy famosas, también lo hacían. Se me estaba pasando mencionarles que la familia de Janet estaba conformada por su padre, por su madre, por sus 3 hermanos mayores y ella. Lo peor de todo es que su mamá manipulaba a todos ellos, en especial a su padre. Siempre estaba buscando cualquier momento para hacerlo sentir mal y humillarlo.
En el libro Janet nos cuenta una experiencia bastante traumática en la que vio que su mamá se puso completamente histérica. Se puso a gritar y a llorar porque su padre había llegado tarde del trabajo. En esta ocasión su madre fue a la cocina por un cuchillo y corrió a su padre de la casa. Lo más feo es que esto no pasó una vez, sino que múltiples ocasiones. Creo que es importante que les mencione que la familia de Janet era mormona, entonces tenían ciertas restricciones en cuanto a qué cosas eran buenas o cuáles eran malas, y por esta misma razón ella creció sin el conocimiento de muchísimas cosas. Incluso llega a mencionar que cuando le llegó su periodo, ella no tenía ni la menor idea de qué es lo que estaba pasando, porque su madre jamás le había platicado acerca de estas cosas. Pasan un par de años, Janet comienza a tener muchísimo éxito, empieza a aparecer en bastantes programas de televisión, y por obvias razones ella comienza a crecer y su cuerpo a desarrollarse. Como les mencionaba, esto era algo que su madre odiaba completamente. Y Janet nos cuenta que notaba como su madre se ponía muy triste cuando la bañaba porque veía que su cuerpo se estaba desarrollando. Aquí comienza una de las peores etapas de la vida de Janet, y es que su madre le decía que si quería evitar que su cuerpo se desarrollase, tenía que someterse a restricción de calorías. Su madre comenzó a someterla a dietas sumamente estrictas en donde contaban todas las calorías, compraba puros productos light y también le impedía comer muchísimas cosas. Lo que se me hace más horrible es que su madre le decía que si su cuerpo se veía pequeño, esto va a ser una gran oportunidad porque así le iban a dar más oportunidades de trabajo. Tanto el abuelo de Janet como muchísimas otras personas se estaban dando cuenta de la pérdida excesiva de peso, pero cuando se lo comentaban a su madre, ella les decía que lo tenía todo bajo control y que no tenía nada de qué preocuparse. Durante estos años, es aceptada en iCarly, y es aquí donde comienza otra de sus peores pesadillas. Desde el comienzo, su madre jamás le cayó bien Miranda Cosgrove, quien es la actriz quien interpretaba a Carly. Esto por la única razón de que ella no era mormona y también porque decía groserías. Por el contrario, Janet siempre la admiró muchísimo porque veía que ella era una persona muy dependiente y sobre todo muy libre. Y a pesar de las prohibiciones de su madre, ellas dos entablan una amistad bastante fuerte. Y pues ahora sí se viene lo bueno. Y yo sé que muchos de ustedes solamente venían por esta información, y es que vamos a hablar ahora de Dan Snyder. En el libro, Janet jamás menciona su nombre, pero se refiere a él como el creador, entonces es evidente que se trata sobre él, y el primer caso que Janet nos cuenta bastante turbio, es que cuando tuvo que hacer sus pruebas de vestuario, la obligaron a usar bikinis. Ella nos cuenta que se sentía bastante incómoda, y que incluso le dijo a la persona de vestuario que si no podía utilizar alguna prenda diferente como un short o así, a lo que esta persona le dijo que el director había sido muy claro y especificó en que quería que usara bikinis en estas pruebas. Lo que se me hace más triste es que su madre estaba presente en estas pruebas de vestuario, pero le decía a Janet que ella tenía que hacer todo lo que el director le dijera. También nos cuenta que Dan Snyder era una persona sumamente temperamental. En algunas ocasiones podría ser la mejor persona del mundo, tratarte súper bien e incluso pedirle al grupo de programa que te aplaudiera por tu buen trabajo, pero en otras ocasiones podría ser una persona muy grosera que incluso llegó a humillar a muchísimas personas en los programas y también a correrlos. Entonces no sé ustedes, pero yo siento que compartía las mismas actitudes que su madre. Entonces por esta razón Janet aceptó mucho malos tratos por parte de él también. Hay algo muy importante que tengo que mencionar, y es que Dan Snyder acostumbraba a cenar con las actrices de sus programas. Esto es muy importante porque en una de esas cenas, le decía a Janet que ella era la mejor actriz que había tenido, que él se iba a asegurar que tuviera mucho éxito, y lo más importante es que le prometió su propio programa. Le decía que su personaje en iCarly era el más popular, y que por esta razón quería hacerle su propio show llamado Just Pocket. Recordemos que Pocket era el apellido de Sam en el show, entonces iba a ser un programa 100% dedicado a ella. Obviamente su madre estaba sumamente feliz, estaba llorando de la felicidad, y pues por esta razón Janet pensaba que era algo que ella tenía que aceptar. Los problemas alimenticios de Janet cada día iban empeorando. Ella menciona que llegaba a pesar hasta 5 veces al día, e incluso hace un chiste en el libro de que le parecía bastante irónico que su personaje en iCarly era una persona que amaba comer y así. Entonces sí fue algo bastante triste de leer. Pasa poco tiempo después y su madre vuelve a enfermarse, pero se pone cada vez más grave. Por esta misma razón su madre comienza a pasar sus días en el hospital. Comienza a ver un poco menos a Janet, y a pesar de que ella estaba muy preocupada por su madre,
también empezó a sentir un poco de más libertad. Incluso nos menciona que por primera vez empezó a salir con alguien. Lo que me parece un poco turbio es que ella tenía apenas 18 años y esta persona 32, y en una ocasión ellos estaban de vacaciones, si no me equivoco, en Hawái. Su madre ve esta noticia, entonces se enoja muchísimo, se pone histérica, a marcarle como loca, a mandarle 1000 correos, y en estos mensajes le decía cosas horribles, de verdad sumamente horribles. Y lo que me da hasta risa de lo sorprendido que estoy, es que al final de esos mensajes su mamá le ponía como postdata: envíame dinero porque necesito arreglar el refri. También en esos mensajes le decía que estaba engordando muchísimo, que se veía que tenía muchísimos kilos de más. Entonces, si de por sí los problemas alimenticios de Janet ya eran bastante graves, créanme que empezaron a empeorar aún más. Pasó de restricción de calorías a comer grandes cantidades de comida para posteriormente vomitarlas. Poco tiempo después su madre fallece. Obviamente esto es algo que Janet le afecta muchísimo, y empieza a tener bastantes problemas con el alcohol. Algo sumamente importante que tengo que mencionar es que ella jamás se había sentido interesada por el alcohol, pero en una ocasión, en una de las cenas que tuvo con Dan Snyder, él le decía que tenía que tomar, que todos los actores de Victorious lo hacían, y que por lo tanto ella también tenía que hacerlo. Por si no fuera poco, le dan la noticia que no va a tener un programa ella sola, sino que ahora también lo va a tener que compartir con Ariana Grande. Estaba viendo en Facebook que estaban compartiendo lo que voy a decir a continuación, pero sumamente mal interpretado, entonces les voy a decir lo que realmente pasó con ella. Lo que sucede es que Ariana Grande también estaba siendo muy popular en su carrera musical, y por esta razón tenía que faltar algunas veces a las grabaciones. Entonces Janet menciona que se le hacía muy injusto que Ariana Grande pudiera faltar a las grabaciones, y que los escritores iban a justificar esta falta, y que a ella jamás le hubieran permitido faltar, y que tampoco le hubieran permitido tener otros programas fuera de Nickelodeon. Si menciona que le tenía un poco de celos por esta razón, pero jamás menciona que le caía mal o que la odiara, entonces no hay que malinterpretar esto. Ya casi llegamos al final, y es que después de haber grabado Sam y Cat, a ella le ofrecen un papel en una serie de Netflix. Aquí conoce a un chico de quien se enamora muchísimo, y él es la primera persona que se da cuenta de sus problemas alimenticios. Esta es la primera ocasión en la que alguien le dice que es momento de ir a terapia, y de que si quiere que la relación funcione, necesita pedir ayuda profesional. Janet siente que ella no necesita ayuda, de que ella pueda detenerse cuando ella lo desee, pero las realidades de sus problemas alimenticios iban cada vez peor. Incluso menciona que llegaba a vomitar sangre y que también se le llegó a caer un diente, todo esto por los ácidos del estómago. A pesar de que Janet comienza a ir a terapia, la relación se empieza a volver un poco extraña, y es que el muchacho también empezó a desarrollar ciertos problemas de salud mental. Por esta razón deciden separarse, y las cosas comienzan a ir un poquito mejor. Obviamente la recuperación de Janet fue sumamente difícil, tuvo muchísimas recaídas, pero ya empezaba a recibir ayuda. Algo muy importante de mencionar es que cuando comenzó a ir a terapia, fue también la primera vez en la que alguien le decía que todo lo que le había hecho su madre era abuso. Esto fue algo que le impactó muchísimo porque ella pensó que todo lo que había hecho su madre era por su bien, e incluso aún después de su muerte, ella sentía que tenía que honrarla de cierta manera, y pues esto se lo demostraba bajando de peso, continuando con sus problemas alimenticios, y también aceptando ofertas de trabajo. Después de un año de la muerte de su madre, ocurre un suceso bastante fuerte, y es que su padre comienza a salir con una mujer, y le confiesa que él no es su padre biológico. Obviamente esto es algo que le impacta muchísimo, no puede creer que toda su vida vivió bajo esta mentira. Ya para el final del libro, Janet nos cuenta que logró encontrar a su padre biológico. Se pasaron el contacto para estar en comunicación y así. Nos cuenta que la terapia ha sido un proceso bastante difícil, como les mencionaba, con muchísimas recaídas. Obviamente ha de ser muy duro darte cuenta de que todas las cosas que viviste en tu infancia no estaban bien. Y ya en lo último, Janet nos cuenta que hasta la fecha tiene una relación bastante fuerte con Miranda Cosgrove. Ellas son muy buenas amigas, y Miranda la ha apoyado muchísimo en todos sus problemas. Por esta misma razón, Miranda le cuenta que se está planeando hacer un reboot de la serie de iCarly, pero Janet le dice que es momento de que se retire de la actuación porque si acepta esta oferta, sería volver a recordar. Y bueno, así termina el libro. Yo sé que es muchísima información, son muchísimos datos. Hice un montón de anotaciones para tratar de no olvidar nada,
pero si notaron que se me olvidó algo, o si saben algo más sobre el caso, pueden hacérmelo saber en los comentarios. La verdad es que sí es un libro bastante fuerte, y pensar que nada de lo que escribió es ficción, me duele aún más. Creo que Janet es una persona bastante fuerte por haberse animado a decir la verdad. Creo que lo mínimo que podemos hacer por ella es escucharla. Entonces, si tienen la oportunidad de conseguir el libro, háganlo porque de verdad vale muchísimo conocer su historia. Por el momento únicamente está en inglés. Abajo en la descripción les voy a dejar algunos enlaces para que puedan conseguirlo tanto en formato físico como digital. Creo que ya ahora pueden entender por qué el libro se llama de esta manera. La verdad es que odio completamente a su mamá, a Snyder y a toda la industria en general. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video.